Ya, chico, ven mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Por si se Sí, logra ver. doctor. Sí, Ya, doctor. listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen lo maleducado que soy a veces se me pasa. A ver, Disculpe, doctor. ya estamos ahí completos. Vamos a hablar algunos temas, como ya y terminando lo que es tórax, y arrancar el jueves lo que es abdomen, ¿ya? Entonces, bueno, sí están viendo mi pantalla, ¿no? Hablemos primero de nódulo pulmonar solitario y múltiple, ¿ya? Como vemos acá en esta radiografía de tórax posterior anterior, en la región periliar izquierda, estamos apreciando una imagen redondeada de densidad partes blandas, de márgenes circunscrito, única, sin alteración del parénquima adyacente, de aspecto inespecífico, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una lesión solitaria pulmonar. Entonces, hablamos de una lesión redondeada, de características que pueden ser sus bordes bien definidos o pueden ser irregulares. Pueden ser bien delimitados o mal delimitados, pero deberían medir menos de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si mide más de 3 sería una masa. Entonces, y que no se asocia con adenopatía, satelitacia o neumonía, ya de forma aproximadamente esférica. Si las lesiones son mayores de 3 centímetros, llamaríamos masa y esta pues la malignidad es incrementada, ¿no? Y si mide menos de 3 milímetros, se llamaría micronódulos. Entonces, en cuanto a las patologías más frecuentes, tenemos la más frecuente sería un granuloma, un proceso inflamatorio, la segunda un carcinoma broncogénico, la tercera sería un amartoma y luego una metástasis pulmonar, ¿ya? Doctor, disculpe, hay alumnos que están esperando en la sala de espera para que los aceptes, por favor. ¿Y cómo hago eso? Y esto siempre tengo que estar aceptándolo. Están viendo mi pantalla, ¿no? En cuanto a los diagnósticos posibles de este nódulo pulmonar solitario, son numerosos. Pero la mayoría, mayor del 90%, está en uno de los tres primeros de los grupos ya mencionados. Entonces, tipo maligno puede ser causa primaria, carcinoma broncogénico, como ya les he dicho, u otra patología y una metastásica. Infecciosos como la tuberculosis o un proceso micótico y benignos como los amartomas. Los factores clínicos que influyen en la probabilidad del nódulo pulmonar sea neoplásico es si fuma, si es mayor de 40 a 80 años o más. Es más frecuente en mujeres que en varones en caso sea maligno. Bueno, eso es relativo ya. Antecedentes laborales en el tema del asbesto, enfermedades de pulmonares previas como fibrosis pulmonar, antecedentes neoplásica en algún otro lado. La probabilidad de malignidad del nódulo masa, si mide entre 0.5 o 1 centímetro, la probabilidad es 35% y así va incrementándose si es más mayor diámetro, ¿ya? Recordar de que no siempre pues cumple el criterio de que más grande es maligno, puede ser muy pequeño y también puede ser maligno, ¿ya? Los métodos por diagnósticos, una radiografía convencional, una tomografía, una PET-CT, una PET-resonancia o una simple resonancia. La localización, 2/3 de los cánceres pulmonares están ubicados en los lóbulos superiores y el más frecuente en el lóbulo superior derecho. 60% de estos nódulos se encuentran en la periferia del pulmón y 10% en el tercio medio. Entonces, estos nódulos son visibles por radiografía si miden mayor de 9 milímetros y hay que diferenciarlos con unos posibles pseudonódulos, ¿no? Como electrodos, botones, el pezón,
alguna lesión cutánea, una verruga o algún tumor, la neurofibromatosis, lipomas, cicatrices queloides, lesiones óseas, si la imagen que ustedes sospechan está superpuesta en el hueso, también podría dar un falso diagnóstico. La pleura, ¿no? Que la lesión no sea dentro del pulmón, sino de la pleura, pero como está en la misma incidencia, pues sospechemos que sea del pulmón. O los pseudotumores como los líquidos en las fisuras, imágenes de composición. Acá pues estamos viendo que al mismo nivel estamos viendo una imagen redondeada de densidad de partes blandas que corresponde pues si son del mismo nivel a los pezones, ¿no? Acá estamos viendo también en la región clavicular izquierda una imagen de apariencia redondeada y de forma de consistencia hueso, ¿no? Acá también vemos otro nódulo en la región que corresponde a la región subclavicular. Entonces, como estamos apreciando estos nódulos en una sola incidencia puede dar falsos diagnósticos. Si solamente cuentan ustedes con métodos como el rayos X para el diagnóstico, entonces soliciten una lateral y pues ya sabemos que la tomografía obviamente va a ser el gol estándar para diferenciar estos nódulos, ¿no? Permite caracterizarlos muy bien. Entonces, en la tomografía de tórax de alta resolución con cortes milimétricos de 1 a 2 milímetros, pues no se nos va a escapar nada. El uso de contraste en una forma dinámica para evaluar, pues si ustedes saben de que un proceso neoformativo tiene mayor captación de contraste, entonces la tendencia a la malignización está, ¿no? Pero si son nódulos que no son sólidos, sino pseudosólidos, la captación de contraste es bastante limitada. Entonces, ¿qué características hay que evaluar para pensar si uno es benigno o maligno? La densidad. Estamos hablando ya de tomografía, porque ya les estoy explicando, la radiografía puede darnos falsos positivos. La densidad, el tiempo de duplicación, márgenes, cavitación, broncograma aéreo, nódulo satélite, captación de contraste, por tomografía o por PET-CT, PET-resonancia magnética. Sí, en cuanto a las partes blandas, en cuanto a las características, si son sólidos o no sólidos o mixtos. Aquí hablamos de sólidos. Cuando tiene densidad de partes blandas, eso significa que va desde las 20 unidades Humphrey a más. Si tiene calcificación, si es densidad grasa también, pues esto puede ser un amartoma que tiene densidad grasa y estos están ubicados en menos 50, menos 100 unidades Humphrey. Y los vedros ilustrados, pues son nódulos que solamente se ve pues como un componente muy, muy discreto donde las unidades Humphrey no son muy relevantes. Las calcificaciones es la característica más importante para distinguir si este nódulo es benigno o maligno. Tiene mayor capacidad para demostrar la presencia y tipo de calcificación. Acá estamos viendo en esta radiografía de tórax una imagen nodular, redondeada, de márgenes discretamente irregulares, con algunos tractos fibrosos en la región basal paracardíaca derecha. Y en la tomografía estamos viendo efectivamente hay algunos tractos fibrosos, como lo vemos acá en la región basal. Estamos viendo un nódulo casi totalmente calcificado con unos tractos fibrosos asociados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo caracterizamos esto? Los benignos cumplen estas 4 características y la maligna es la última o indeterminada. ¿Por qué? El indeterminado significa que puede ser benigno o puede ser maligno. No por una calcificación vamos a decir esta calcificación es netamente maligno. No, puede ser benigno o maligno, pero para ello entra el grupo del indeterminado. ¿Qué características son los benignos? Si es totalmente difuso, si es una calcificación central, como ven acá, hagan la idea que este es el nódulo, es una representación. Si es una forma laminar, como vemos acá, si este es el nódulo y las calcificaciones son laminares, si tiene características condroides, como en palomita de maíz, si es una calcificación excéntrica, como ven acá, entonces este excéntrico son indeterminados. El nódulo obviamente es todo en la imagen roja y que la calcificación solamente esté en uno de sus bordes, algo así le diría.
Y la otra es que solamente sea puntiforme, ¿no? Difusa. Entonces también esa entra al grupo indeterminado. Como vemos acá, tenemos una lesión de un tuberculoma. Es una lesión difusa, miren, completamente calcificada. Estamos en ventana mediastinal con contraste, como ven acá, ¿no? No significa de que el nódulo ha captado contraste. La calcificación por sí misma es blanca, ¿no? Por eso lo estamos viendo acá. Entonces, el tuberculoma, por ejemplo, estamos hablando de una lesión difusa. Acá tenemos la central, como les he explicado anteriormente, como es este tipo, también llamados ojo de güey, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un nódulo de partes blandas, pero con un centro cálcico, ¿ya? Ojo de güey, y es un tipo histológico, pues, tipo amartomas, ¿ya? Miren como las láminas, esta lesión que se ve, pues, es una lesión eh, heterogénea, laminar, como los anillos concéntricos de calcio. Entonces acá tenemos pues un tuberculoma o puede ser un histoplasma, ¿no? ¿Qué es lo que llama acá la atención? Es una imagen nodular con múltiples calcificaciones tipo condroides, ¿no? Miren, como palomita de maíz, patrón moteado. Este patrón de acá es un tipo indeterminado que si le hacen la biopsia, pues están encontrándose que es un cáncer, un adenocarcinoma de origen intestinal. Entonces, miren estas calcificaciones como ven acá, puntiformes en la imagen nodular. Estamos hablando solamente de la calcificación, ya está caracterizando de que es indeterminado, o sea, con sospecha de malignidad. Acá vemos una imagen calcificada, vemos acá un nódulo también con una calcificación excéntrica, miren. Entonces, esta calcificación excéntrica pues, nos hace sospechar que podría tratarse de un cáncer o podría tratarse de una lesión benigna, pero ya entra la posibilidad del cáncer. Entonces, como les he dicho, la calcificación es lo más importante para distinguir en cuanto a si es benigno o indeterminado, ¿no? Entonces, hay que tener antecedentes. Hagamos la idea de que la calcificación, como les he dicho, ese tuberculoma que era difuso, el paciente ya tuvo un cáncer al hueso, ¿no? Entonces, si tiene esa calcificación difusa o cualquiera de las características de las benignas, ya entran todas ese grupo a ser un patrón indeterminado. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que el cáncer puede ir al pulmón, así de que ahí sí hay que tener esas excepciones, ¿eh? Después, la densidad, ¿no? Ustedes saben de que las unidades de Hanford se pueden medir. Entonces, la grasa es benigno en su gran mayoría, ¿no? Eh, entonces, las unidades de Hanford entre menos 40 y menos 120 es altamente probable que se trate del tumor amartoma. Ya saben de que la radiografía no mide las unidades de Hanford, así que es de poca ayuda la radiografía para determinar las densidades. Los nódulos que no presentan densidad de parte blanda completamente deslustrados se llamarían no sólidos. Y mixtos, si estamos hablando que es un vidrio ilustrado y hay partes sólidas en su interior, o sea, son semisólidos. Y vean esta imagen acá de vidrio ilustrado focal, que está peribronquial, entonces es un no sólido, ¿no? Miren, acá esta imagen también en vidrio ilustrado. Acá tenemos un vidrio ilustrado, son imágenes no sólidas. Pero ¿qué tenemos acá? Un vidrio ilustrado y una imagen nodular. Entonces, acá también un vidrio ilustrado con una imagen nodular. Entonces, estaríamos hablando pues de nódulos mixtos. Entonces, los nódulos en vidrio ilustrado, los semisólidos o mixtos, la malignidad es hasta el 63%. Los no sólidos son hasta 18%, los sólidos 7%, nódulos menor de 10 milímetros tienen la probabilidad de ser malignos y tienen vidrio ilustrado en 90% que los sólidos en 30%. Cuando son malignos en su mayoría, hablaríamos de los carcinomas bronquioalveolares.
También no se descarta la posibilidad de hiperplasia adenomatosa atípica, fibrosis intersticial focal, inflamaciones, infecciones, otras. La densidad agua, bueno, estamos hablando de que es un quiste broncogénico pulmonar como la primera posibilidad, los secuestros pulmonares, malformaciones congénicas anómalas. En cuanto al tiempo de duplicación, ustedes saben de que los más benignos son los que crecen lentamente. Y si fueran más rápidos, entonces tienen un alto poder de malignidad. Entonces, hablamos que el criterio de malignidad es de 30 a 400 días y criterio de benignidad 730 días. ¿Ya? Los márgenes, ahora miren el nódulo, ya sea la calcificación, la densidad, el tiempo de duplicación. Ahora se van a fijar si son lisos, lobulados, poligonales, irregulares o espiculados. Los irregulares es el único con valor predictivo significativo del 90% de malignidad. Miren este nódulo, como ven sus bordes son irregulares, algo así como si fuera una araña, no sé, un erizo de mar, algo así. Entonces, en cualquier parte de nuestro cuerpo, si vemos una lesión de estas características, sospechen de una malignidad, ¿no? La espiculación. ¿No? En este caso se trató un tumor escamoso. Miren esta imagen, los bordes son irregulares, hay tractos fibrosos. Entonces, también puede ser otra patología, pero la sospecha hay hasta el momento de la biopsia, ¿no? Como ven acá en la imagen nodular, los márgenes son lisos, no indican benignidad. No. No significa benignidad, puesto que también hay nódulos malignos con los bordes lisos. Pero en cuanto a si hagamos la comparación de un espiculado y esto, el más frecuente que sea maligno sería el espiculado. En cambio acá, en estos que son bordes lisos, podría tratarse de un benigno, ¿no? Por ese sentido vayan entendiéndolo. En cuanto al crecimiento, ya les he dicho. Al tamaño también ya les he dicho. Cavitación, pueden existir tanto en nódulos benignos como malignos. Un nódulo cavitado de paredes delgadas menos de 4 milímetros usualmente es benigno. Pero si encuentran un nódulo cavitado de paredes gruesas mayor de 16 milímetros o 15, la posibilidad de maligno es muy, muy alta. Entonces, por eso le llamaríamos que es una característica fiable. Como vemos en esta radiografía de tórax, vemos una imagen nodular con centro radiolúcido, y en la tomografía vemos que es un nódulo de márgenes discretamente irregulares con mayor predominio liso, pero sus paredes son gruesas, son muy grotescas. Entonces estaríamos hablando de un carcinoma escamoso. Acá tenemos otra imagen nodular, pero estamos hablando ahora de una lesión benigna. Es una lesión nodular con unas paredes gruesas, un centro aire, y pues este paciente ya tenía como antecedente de estos granulomatosa de Wegener, ¿no? Entonces, también no siempre a todos echarle la culpa que es cáncer, ¿no? Pero sí sospechenlo. El broncograma aéreo, nódulo maligno, 30% presentan carcinoma bronquial alveolares, y nódulos benignos en 6%. Se manifiestan como burbujas aéreo o pseudocavitación en su interior del nódulo. ¿Ven? Imagínense estas imágenes, aire, ¿no? Con un patrón en vidrio ilustrado, heterogéneo, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de que sea maligno. Hablamos de nódulos satélites, que son estas imágenes de acá. Son nódulos de pequeño tamaño que se encuentran alrededor del nódulo dominante. Indican benignidad de un nódulo pulmonar solitario en un 90%. Esta es la lesión nodular y hay unas imágenes adyacentes. No siempre cumple ese criterio, pero es lo más frecuente. Captación de contraste, pues solo se administrará si el nódulo es mayor de 10 milímetros, por supuesto de que si le metes un nódulo menor de 10 milímetros, es difícil de saberlo, ¿ya? Un segundo, chicos. Ya. Entonces, los excluidos son nódulos totalmente calcificados, puesto si ya está calcificado, le metes contraste, no lo vas a ver nada, ¿no?
Si en vidrio ilustrado, ya saben de que el vidrio ilustrado es muy discreto el tema del componente sólido, así que tampoco van a haber importancia en cuanto a la valoración del contraste. Si hay una cavitación, pues no, ¿no? Si hay una necrosis central, o sea, líquido en su interior tampoco, porque no va a captar contraste. Entonces, estos estudios son operador dependientes si no se aplica protocolo adecuado, si hay variación del resultado. Entonces, esto del PET-CT, ¿no? Lesiones malignas presenta una mayor metabolismo, entonces el fluoro de glucosa va a estar aumentado en 2.5, ¿no? El sub que lo llamamos. Acá tenemos las captaciones de contraste. Como vemos, es un estudio sin contraste, con contraste, y vemos de que incrementa el contraste en este tipo de paciente, puesto que se trataría de un cáncer, ¿no? Hola, ¿están ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. El PET-CT, el estudio de PET-CT, estamos viendo acá el SUBE, ¿no? Que hay una captación de contraste, ¿no? Que nos indica, pues acá, como vemos acá, la lesión del pulmón, ¿no? Que es altamente metabólico ese pulmón, ¿no? Ese tumor. Entonces, sospechamos de que sea cáncer. Entonces, la ubicación, ya saben, es más frecuente pensar en malignidad si es en el lóbulo superior derecho, ¿no? Hasta un 70% de casos. Entonces, los nódulos benignos solamente es expectante, los malignos hay que operarlos o hay que tratarlos, y los indeterminados, que ya les he hablado, hay que hacerles un seguimiento. Bueno, estas características ya les he hablado, ya no quiero seguir redondeando en lo mismo, ¿no? Miren esta fractura costal que en esta radiografía pensamos que es un nódulo, le hacemos la tomo y estamos viendo que es una secuela, ¿no? Una consolidación, pero por radiografía nos hace sospechar de que es un nódulo, ¿no? Un cáncer de piel, pero tiene un islote óseo acá en la costilla y nos hace sospechar que es de pulmón y no pertenece al hueso. Miren esta imagen 2 años antes y después cómo aparece el nódulo. Entonces acá sí es más característico. Cuando hablamos de múltiples nódulos en los pulmones, estaríamos pensando más bien de que se trata de un cáncer, chicos. Hay un signo que es el signo de la suelta de globos, donde hay múltiples nodulitos sueltos en todo el pulmón. Miren acá como la pérdida de la diferenciación del diafragma. Entonces, un cáncer en este tipo del timo, ¿no? Miren acá micronódulos, ¿no? Una siembra miliar, miren acá en la tomografía, micronódulos difusos en el pulmón, ¿no? Un patrón miliar. ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ahora vamos a cáncer pulmonar, ¿ya? Entonces, el carcinoma de pulmón es una de las causas más frecuentes de muerte a nivel mundial. Su prevalencia es relativamente rara para menores de 30 años. Nos vamos al hecho, ¿ya? Los factores externos, fumadores, exposición al polvo, como el asbesto, níquel, arsénico, exposiciones a humos tóxicos, exposición de sustancias radioactivas como el uranio, el rodón, etc. Y factores internos, pues que no lo podemos cambiar, genéticos, ¿no? También las personas que han estado expuestas como la neumoconiosis, silicosis, antracosis. Cicatrices, pongamos que ya te dio tuberculosis, te dio tu cicatriz, esclerodermia, radiación previa y otras, ¿no? En cuanto a las características de los tumores pulmonares más frecuentes, acá tenemos los epidermoides, adenocarcinoma, broncoalveolar, que pertenece al epidermoide, las células pequeñas y células grandes. La más alta relacionada al tabaco es epidermoide, las células pequeñas. Del crecimiento, el epidermoide es lento, adenocarcinoma rápido, bronquial alveolar es lento, muy rápido de células pequeñas, células grandes es mediano.
La metástasis en el epidermoide es lento, o sea, tardío. El adenocarcinoma da rápidamente al sistema nervioso central, la pleura, adrenal, mediastino. Branquiolo alveolar es tardía. Células pequeñas que son precoces al sistema nervioso central, mediastino, adrenal, hueso y hígado de todos. Y células grandes, precoces, frecuente invasión por contigüidad. La localización es más central, crecimiento abdominal, el epidermoide. Periférica, el adenocarcinoma. El bronquiolo alveolar, periférica. Las células pequeñas es centrales. Células grandes es periférica. Entonces, tumor central, estamos viendo de que si está, hablamos de centrales porque es periliar. ¿Qué nos va a dar si está pegado a los cilios? Los bronquios se obstruyen, ¿no? Entonces, obstrucción bronquial. Si se obstruye el bronquio, ¿qué pasa? Nos da una atelectasia. ¿Y qué más nos puede dar? Una consolidación, alteración del hilio, alteración del nervio recurrente y laringio. Y si es periférico, pues vamos a ver un tumor grande en el pulmón, nódulos, bordes irregulares, consolidaciones, tumor en el vértice, cavitación o calcificaciones y todo el resto. Entonces, vamos de frente a las patologías, ¿ya? Arranquemos con el adenocarcinoma. Es el tipo de cáncer más común. Una asociación débil al tabaquismo, usualmente con su posición periférica. Sugieren epitelio bronquiolo alveolar y alveolar, es más frecuente en los lóbulos superiores, y tipo más común de tener un broncograma aéreo. Da metástasis precoces, como ya les he hablado. Entonces, 75% se originan en la periferia, como esos nódulos que hemos estado hablando, pulmonares solitarios. Está altamente relacionada a fibrosis pulmonar, secuela de tuberculosis. Entonces, acá también hay un dato que es relacionado a este adenocarcinoma al factor de las mujeres, ¿no? Más frecuente de mujeres. En la radiografía vamos a ver que son poco definidos, márgenes irregulares, un nódulo redondo, ovalado, márgenes irregulares, espiculado, esto por la fibrosis. No puede dar un signo de la cola pleural, broncograma aéreo o dentro del nódulo. Como vemos en esta radiografía, es una imagen intersticial, bordes más definidos en la región subclavicular izquierda. En la tomografía vemos un patrón, pues es un nódulo de mal definidos, ¿no? Vemos acá el broncograma aéreo en su interior y está ubicado en una posición del lóbulo superior, ¿no? Como vemos acá, hay afectación en ambas regiones medio-basales, a predominio izquierdo. Lo vemos en la tomografía, una masa grande con broncogramas aéreos. Hay patrones secuelares adyacentes en ambas bases. En esta radiografía vemos un nódulo también de márgenes un poco irregulares. Lo vemos acá en esta tomos, en estas imágenes axiales, en cortes axiales, ventanas parenquimales, son nódulos de márgenes bastante irregulares con broncograma aéreo en su interior. Miren acá los bordes que son bastante irregulares, como ya les he hablado, es altamente sospechoso pues de un proceso neoformativo. Un adenocarcinoma, miren acá, es un nódulo también de bordes irregulares, periliares, miren cómo se ve en esta tomografía, ¿no? Algunos de ellos no siempre van a dar broncograma aéreo. Vamos a otro cáncer, carcinoma bronquiolo alveolar. Es un subtipo bien diferenciado del adenocarcinoma. Son nódulos periféricos, no asociados con invasión pleural, vasos o estroma pulmonar. No da linfadenopatías ni metástasis a distancia. Y menor del 5% del tumor maligno localizado con un pronóstico muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen basal derecha? En la región basal derecha, una imagen irregular con broncograma aéreos. Entonces, miren todos estos componentes consolidativos, nos da con nódulos adyacentes, nos da pues esta característica, ¿no? Miren acá en este pulmón periliar, un componente consolidativo aparenta ser una atelectasia. Y miren el componente consolidativo, el broncograma aéreo. Entonces, cuando ustedes ven broncograma aéreo en un pulmón, no todo es neumonía, pues ya están viendo acá que hasta el cáncer también da, ¿ya? Carcinoma de células escamosas es el segundo en frecuencia. Esta sí tiene una relación a los fumadores. Usualmente es más posición central.
y es el tipo que más se cavita, ¿ya? Entonces, 65% se origina con mayor frecuencia en los bronquios principales, segmentarios o lobulares, crecen hacia la luz de la vía aérea y producen atelectasia o neumonitis obstructiva, impactación mucoidea, consolidaciones y bronquiectasias. Una masa endobronquial, polipoidea, obstrucción del bronquio, infiltración de la pared bronquial, invasión local del pulmón y 30% en periferia como nódulo pulmonar solitario o masa con necrosis central y cavitación. Se parece a la imagen que hemos estado viendo en antes, ¿no? Que les he dicho. Pero acá ya están viendo que claramente los bordes sí son más circunscritos. Cuando vean atelectasias de este tipo, sospechen que haya algo en el hilio que me ha colapsado el pulmón. ¿Y qué es ese algo? Es este tumor. Acá tenemos un tumor con imágenes de infiltración linfangítica adyacente con márgenes irregulares, ¿no? Y miren el bronquio debe ser acá totalmente aire como esto, pero acá hay esta imagen que me está obstruyendo la luz, ¿no? Miren esta imagen acá, también un patrón irregular, con un componente cavitación de paredes irregulares, periliar derecho, ¿y qué es lo que estamos viendo? Que la pared, si yo lo mido de acá a acá, de acá a acá de la pared, si mide mayor de 15 milímetros, la posibilidad de cáncer es muy, muy alta. Carcinoma de células grandes, tumores que no muestran diferenciación escamosa ni adenomatosa, sin características típicas de carcinoma de células pequeñas, 10% del cáncer de pulmón, son masas periféricas de gran tamaño, mayor de 60% tienen usualmente un diámetro mayor de 4 centímetros, superposición de otros tipos celulares y da bastante metástasis precoces. ¿Ya? Entonces su pronóstico es bastante malo. Miren esta tremenda masa que ocupa casi la totalidad del pulmón izquierdo. Miren, al estudio contrastado, ven acá la aorta blanca, los vasos sanguíneos, estamos viendo que sí hay captación de contraste. También estamos viendo esta región posterior, es un derrame pleural. Este es un derrame pleural asociado a la tumoración que estamos viendo acá extensa. ¿Qué estamos viendo acá? Que ha hecho una infiltración al bronquio, ¿no? Está obstruyendo la luz. Entonces, miren la masa, ¿no? Es una masa grande, lobulada. Los carcinomas de células pequeñas son de 10 a 20% de tumores primarios del pulmón, tamaño parecido a los linfocitos con citoplasma escasos, causa más frecuente síndrome paraneoplásico. Recuerden, esta pregunta de internado de residencia, ¿cuál de los tumores de pulmón da mayor síndrome paraneoplásico? La de células pequeñas. Fuertemente asociado al tabaquismo, se producen los bronquios principales o globales, extensa invasión peribronquiales. Vamos a ver como grandes masas en el hilio o pariliares, tumores de mayor tamaño comprimen los bronquios, ¿no? Como he estado hablando de otros tipos de cánceres, ¿no? Hay una invasión vascular y linfática desde estadios muy precoces. Entonces, con frecuencia dan adenopatías grandes. Miren este hilio grande del lado derecho. Cuando vean así hilios prominentes, pues sospechan que sean ganglios o que haya tumores, ¿ya? Miren acá la tumoración que hay en la región anterior del pulmón, de la base del lóbulo medio derecha, también acá en el hilio derecho, como infiltran. Rodea a los vasos sanguíneos y capta contraste, ¿no lo ven blanco? Capta contraste. Y en esta radiografía tenemos un hilio prominente, ambos, pero más en el lado derecho, ¿no? Miren esta imagen, una tumoración que va a dar acá engrosamiento del intersticio septal, recuerdan de lo que hemos estado hablando. Esto es una invasión linfangítica con un componente de cáncer anterior, ¿no? La metástasis de los pulmones, ¿de dónde llegan? Cerebro, hueso, hígado y suprarrenales, ¿no? Existe la TNM, que es para que lo memoricen, los estadiajes, ¿no? No los quiero agobiar con el TNM porque cada tumor tiene sus medidas y sus características. Entonces, ¿quedó claro, chicos, la exposición? Sí, doctor. ¿No? Ahí estoy que lo paso, toda la TNM, que esa, no, esa se encuentra en el libro, pues, ¿no?
hay que estar loco para estar yo obligándoles yo a que lo memoricen. Entonces, la idea es que entiendan, pues, cómo es un tumor, ¿no? Cómo capta contraste, cómo se ubica. Hay que tener el dato clínico si hay metástasis de otro lado. Miren acá este pulmón con múltiples nódulos. Entonces, ustedes estarían sospechando, pues, como les he mencionado, ¿no? Tiene la característica, un patrón de suelta de globos, ¿no? Algunos pueden ser bordes regulares, bordes irregulares, y si hay el antecedente de cáncer de otro lado, de tiroides, por ejemplo, de mama, de próstata o de colon, entonces sospechan eso. Bueno, chicos, espero de que les haya interesado la clase. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, ¿Listo? doctor. ¿Todo bien? Sí, doctor, está mañana. Ya, espero que haya sido didáctico. Gracias, doctor. Que les vaya bonito.